Lo que trata la escuela dominical, hermano, es la doctrina del misterio escondido, la iglesia. Y también analiza la separación y división entre judíos y gentiles y cómo Dios logra la unidad de ambos. Y Dios logra la unidad de ambos. Y es importante, hermano, leer Efesios capítulo 3, el verso 8 y 11. Si lo tiene ahí, búsquenlo. Efesios capítulo 3, esto viene en escuelas dominicales posteriores, pero todo esto está unido, hermano. Efesios capítulo 3, el verso 8 al 11 dicen: a mí, dice el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es extraordinario, hermano. A él le fue dado aclarar un misterio, el misterio de las inescrutables, algo que no puede ser averiguado, hermano, si no es por revelación de Dios. Ahora, un pequeño paréntesis, esto es una acotación al margen. Cuando habla de la multiforme, muchos dicen la multiforme y hablan de la multiforme gracia de Dios también. Inmediatamente lo asocian con formas de llegar a la gente, utilizando entretención, atraer con cosas divertidas o entretenidas de alguna manera a la gente. Otros dicen que tienen que haber predicadores regatoneros, joperos, hippies, porque Dios es multiforme. Eso es una necedad, hermano. Esa es una mentira. Aquí está hablando, imagínense, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia, y dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y creo que la manera más sencilla de comprender esto, hermano, es siendo un buen lector de la palabra del Señor. Me imagino yo que el Espíritu Santo, cuando está hablando de estas cosas, hermano, está hablando a personas que ya han adquirido cierto conocimiento, pero la verdad, hermano, que si hay una falencia en el pueblo cristiano, es la ignorancia de las cosas de Dios. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia? Usted debería decirme, ya no, perdí la memoria. No sé, 10, 15 veces. Y sabe que a causa de esa ignorancia, tomamos un verso de este lugar, tomamos otro verso de por acá y otro de por allá, y nosotros vamos inventando doctrinas y doctrinas. La Biblia, hermano, debería ser nuestro deleite. Deleite. Mire, hermano, lo que todos los hombres decidimos
y la decadencia que trajo nuestra decisión está descrito en Romanos capítulo 1. Cuando usted lea Romanos capítulo 1, tiene que ver ahí la decisión que todos los hombres tomamos, griegos y judíos, o gentiles y judíos. Y en ella también podemos ver la consecuencia de la determinación del hombre. Ahora, ¿cuál es la determinación del hombre? La destrucción del hombre, la condenación, hermano. ¿De quién? De todos los hombres, sin excepción. La palabra es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El libro del profeta dice, miré desde los cielos y busqué algún entendido, uno solo que buscara a Dios. Y no hallé a ninguno. Busqué hombre que se pusieran vallados en favor de la tierra, y no había ninguno. Por lo tanto, ¿cuál era el fin del hombre? La extinción, hermano. La justa destrucción. El justo castigo eterno. Pero Dios, que es grande en misericordia, determinó tener misericordia, hermano, de un pueblo. Es más, determinó tener misericordia de una familia. De una familia. Y esto nosotros lo vemos en el pacto que Dios hizo con Abraham. La palabra dice que nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Sí, hermano, fue con Abraham. Luego Abraham tiene 2 hijos, ¿verdad? Él tiene 2 hijos, a Isaac y Ismael. Sin embargo, Dios determina tener misericordia de Isaac, porque todos los hombres tomaron una determinación, pero ahora Dios en su misericordia, Él decide tener misericordia de un pueblo. Y esto lo refleja en un pacto con Abraham. Luego este pacto se traspasa a Isaac, no a Ismael. Y luego Jacob tiene 2 hijos, hermanos, Esaú y Jacob. Y Dios llega y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero luego en Jacob vienen los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas. Y sobre ellos reposa esta bendición. Jacob es Israel, hermano. Jacob es Israel. Ahora, las bendiciones que están preparadas para ellos, usted puede leerlas en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, del verso 1 al verso 16. Ahí están las bendiciones para Israel. No para usted ni para mí, sino para Jacob. Por lo tanto, la bendición, hermano, descansó sobre Jacob y su familia, a los cuales hoy denominamos como judíos. Y quiero insistir, solo para Jacob. No el hermano Jacob Araujo, sino los judíos. ¿Me entendió, verdad? No era para ti. No era para ti. No era para ti.
Por tanto, acordaos. Por eso le hacía mención de la importancia de este, por tanto, acordaos. Nos ha hablado de las maravillas, de las bendiciones espirituales que Él derramó sobre nosotros, pero Él nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. El pacto era para Jacob y sus hijos. El pacto era para Jacob y sus hijos. Nosotros estábamos condenados, sujetos a condenación. Un pueblo maldito, como también lo mencionaba el hermano Edgardo cuando recordaba a Raab la ramera. Ruth la moabita, de una nación maldita. De una nación maldita. En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, arruinados. Arruinados a causa de nuestra decisión. No se sienta víctima, ni culpe a Dios o piense que Él discrimina. Él determinó tener misericordia de quien quiso tener misericordia. Y la palabra nos va a explicar esto, hermano. Pero miremos lo que hizo Israel. Y me refiero a Jacob y sus hijos. Miremos lo que hizo Israel, la familia del pacto. ¿Y dónde vemos esto, hermano? En la historia de José. Por eso le decía que es tan importante leer la Biblia, hermano. No son cuentos, no son historias simplemente que están ahí como para Dios exhibir alguna especie de poder. Hace unos días atrás predicaba yo acerca de David y Goliat. Y cuando Dios nos muestra esta historia, no está diciendo sean como David, luchen como David, hagan lo que David hace. No, hermano, nos está hablando de lo que Él hizo por nosotros. Porque Jesús es David. Y nosotros somos ese pueblo que está con Saúl, aterrados y confiando en nuestras propias capacidades. ¿Qué hace, hermano? Jacob, recuerda que tenía 11 hijos en ese tiempo. Y se levanta José entre medio de ellos, hermano. ¿Y qué dice José? El hijo amado. Tenía sueños, hermano. Soñaba que sus hermanos y su padre se inclinaban ante él. Y él va y le cuenta estos sueños a sus hermanos. Y yo veía cómo se inclinaban y le cuenta uno, un segundo sueño. ¿Y qué crees que nos vamos a inclinar delante de él? Hermano, y José era la bendición para ellos. José era la bendición para Jacob y sus hijos. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Lo vendieron como esclavo. Resultado. José se fue a morar con los egipcios. Egipcios es tipo del mundo. Es el mundo, son los malditos. Son los que están condenados a muerte. Sin embargo, hermano, ¿qué ocurrió cuando José estuvo en Egipto? ¿Sabe que a causa de que José
se fue a vivir a Egipto. La historia es larga, va a ser breve. Él llegó a ser segundo después de Faraón. Hubieron 7 años de abundancia y él juntó comida, hermano, y alimento. Y le voy a decir una cosa, y a causa de eso, él salvó a toda la humanidad de morir de hambre. Hermano, si José no se hubiera ido a Egipto, todos los hombres de aquel tiempo habrían muerto de hambre. Tú ni siquiera habrías nacido. Eso es lo que se denomina la gracia extendida, hermano. Si no fuera por esa gracia de Dios, los hombres tiempo que se habrían extinguido de la faz de la tierra. Porque gracias a que José estuvo en Egipto sobrevivieron todas las naciones, aún los judíos. Aún los judíos. Y pasaron alrededor de 40 años, hermano, en que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Hasta que llegaron los mismos judíos a pedir comida, ya, hermano, a José. Y no lo conocían. Pero luego José se identifica y José tiene un reencuentro con su padre Jacob, hermano. Porque no tan solo salvó de morir de hambre a toda la población del mundo. Hermano, no tan solo libró de morir de hambre a toda la población del mundo, sino que además cuando viene a encontrarse con su padre Jacob, Jacob lo ve, Jacob cree que está muerto, Jacob pensó que lo había perdido para siempre, pero le dice, aquí no pensaba verte nunca más. Y hace así, hermano, y mira detrás de Jacob y ve que viene con gente. Y le pregunta, ¿y quiénes son estos? ¿Y qué dijo José, hermano? Son mis hijos que Dios me dio en Egipto. Son los hijos de la gentil que es la iglesia. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jacob, hermano? Se lo parafraseo. Ya no son más tus hijos. Ahora son hijos míos, le dijo. Como Rubén y Simeón son mis hijos. Y no hemos visto en la clase de la escuela dominical en Efesios que Él nos hizo hijos por el Espíritu Santo, hijos de Dios. Y Jacob es tipo de Dios, le dice, no son más tus hijos, ahora son mis hijos, y les dio parte de la herencia, y nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y la palabra del Señor dice, los hizo hijos suyos y les dio herencia entre los judíos. E hizo de ambos un solo pueblo. E hizo de ambos un solo pueblo. Si usted va a la repartición de la tierra, va a ver toda la lista ahí. En el libro de Jueces va a encontrar la repartición. Cuéntelo. 1, 2, 3, pero va a encontrar que no está Simeón, pero está Efraín y Manasés, los hijos de la egipcia, los que le nacieron a José estando en el mundo, con los gentiles, la iglesia del Cordero. Ahora, ¿por qué Jacob los hizo sus hijos? Por amor a José. Un día vas a llegar al cielo, hermano, con Cristo, y el Padre va a mirar y va a decir, ¿y estos? Y Jesús va a decir, estos son los hijos que me diste mientras estuve en Egipto. Y de eso nos habla la palabra del Señor. Y por eso el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, cuando Jesús vino, ahora no es José el rechazado por los judíos. ¿A quién rechazaron los judíos, hermano? A Jesucristo. Los romanos le crucificaron en una cruz por el rechazo de los judíos. Los judíos le rechazaron.
Si la historia de José es un paralelo maravilloso, hermano, por lo cual incluso uno puede conocer tan íntimamente a Dios y al Hijo. Dice en Romanos, hermano, el capítulo 11, verso 36, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, y nos está hablando a nosotros los gentiles, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados a misericordia por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos. ¿Por qué llegó la misericordia a Egipto? Por el rechazo de sus hermanos. Sin embargo, ahora nos habla el Señor de Jesucristo y dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y luego agrega el apóstol Pablo en una alabanza, hermano, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y este principio, hermano, este principio está en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los judíos, hermano, y los suyos, igual que a José, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verso 14 agrega, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos se expresaba en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto es extraordinario, hermano. José, rechazado de sus hermanos, sufriendo, padeciendo. Sin embargo, había un misterio escondido. Había un misterio escondido, como lo hubo en Cristo. Hermanos, y ahora debemos entender que este proceso, esta forma divina es cíclica. Esto se vuelve a repetir. Y esta es la multiforme sabiduría de Dios, que se debe ser dada a conocer por medio de la iglesia, hermanos, a principados y potestades en los lugares celestiales. Busque usted Hechos capítulo 13, hermano. Hechos capítulo 13, el verso 46 al 49. Lo leo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, aleluya, el Cordero. Nos volvemos a los gentiles. Hermano, encontraste a un Dios que nunca buscaste.
Más puesto que la desecháis y os juzguéis, y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de José. Aquí también entra lo que pronunciaron ustedes. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Va una gentil, una mujer sujeta a maldición, en los términos de Tiro y Sidón, una ciudad maldita, un pueblo maldito. Pero Dios manifiesta este espíritu, hermano. En algún momento ella dice, Señor, socórreme. Y él no va, entre comillas, hermano, como de buena manera, decirle, mujer, ¿no sabes que no es lícito dar el pan de los hijos a los perros? Acordaos, hermano, acuérdate de lo que eras en otro tiempo. Acuérdate de lo que eras en otro tiempo, y no estoy hablando que seas un drogadicto, no estoy hablando que estés sujeto a pecado. Puedes haber sido moralmente la persona más buena del mundo, pero eras un hombre sujeto a maldición. Y detrás de ti vendrían las maldiciones y te alcanzarían todas. Más hoy día, por misericordia, has sido cercano, hecho cercano por la sangre de Cristo. Acuérdate, dice. Acordaos, por tanto, acordaos, por tanto, acordaos. Y esto nunca debe ser quitado de nuestra mente, hermano. Hoy día tenemos una iglesia, pero miserablemente pobre. Hombres llenos de autoestima. Hoy día el concepto arminiano, hermano, ha podrido la cabeza de los cristianos. Siempre creen tener algún mérito. Siempre creen que algo. No entienden cuando la palabra dice, por gracia soy salvos. Por gracia soy salvos. Sí, pero ahora tengo que portarme bien. Sí, pero ahora tienes que llevar una vida en santidad. Hermano, dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y se ponen hasta graves. ¿Usted sabe lo que significa que la palabra del Señor diga que sin santidad nadie verá a Dios? Le voy a poner una imagen. Hay un hoyo. Está lleno de gente podrida, en pecado. Mas Dios extendió su mano. Y porque Él es bueno, escudriñó ahí, te buscó y te sacó del hoyo y te separó. Santificar significa separar. Y si Él no te separa, nunca verás a Dios. Y no tiene nada que ver con tu conducta moral. Nunca caiga en esa hipocresía. Nunca caiga usted en esa hipocresía. Si podemos presentarnos a la presencia de Dios, si Dios nos puede mirar, con cierto agrado, es porque simplemente te mira y te ve rociado con la sangre de su Hijo Jesucristo. No tienes nada que ofrecerle. Acordaos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, sin Cristo, alejados de la ciudadanía romana, ajenos a los pactos de la promesa, los pactos y las promesas del pacto no eran para ti, sin esperanza, sin Dios en el mundo, arruinados. Y eso es importante. Y eso es importante recordarlo siempre. No tener de nosotros un mayor concepto de nosotros mismos.
Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades en su carne, hermano. Y ahora dice que esto es lo que tiene que dar a conocer la iglesia, hermano. Y le voy a decir una cosa. Yo escucho harto a predicar y no escucho por ninguna parte que se hable de esto. Se escucha, esto mensajes antiguos podrían hacer. A lo mejor en esos viejitos antiguos que sabían re poco y nada, en ellos sí, usted escucha esta sabiduría. Pero hoy día no, hermano. Cada uno tiene el libro más grande ahí, ¿eh? Un compendio de este volado de toda la escritura. Y no entienden nada. Aunque hablen correctamente, ni siquiera entienden lo que hablan. ¿Y por qué hablan correctamente? Bueno, porque el libro salió bueno nomás. Pero esto hay que entenderlo en el espíritu, hermano. Imagínense, ya no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermano, siempre Dios ha ido a un grupo. Es un privilegio, hermano, haber nacido en un hogar cristiano. Es un privilegio porque estás como en primera fila. Pero acuérdate de Israel. De ellos eran los profetas, el Cristo, la ley, las promesas. Y muchos de nosotros, incluso eso, hermano, yo nacido en la casa del Señor. ¿Y qué? ¿Te ha servido para algo? Bueno, he llevado una vida temerosa, Dios. O sea, ya te olvidaste de lo que eras. O no tenías idea. Porque juzgan las cosas por tu moralidad. Por tu moralidad. Ahora, hermano, yo le decía que esto es cíclico. Y mire, el hermano Enzo habló de esto. Le voy a decir, ¿usted iría a predicar a la Plaza Baquedano, hermano? Mire, la mayoría de los que están en la Plaza Baquedano son ateos. No quiero discriminar, hermano, no me malentienda. Pero hay ateos, impíos, homosexuales, gente depravada, gente llena de odio, gente inservible. Cuando uno ve los destrozos y queman el metro y todo eso, uno tiene pensamientos bien malos, hermano. Pero le voy a decir una cosa. Por otro lado, acá tenemos la iglesia organizada. Hoy día tenemos al movimiento de evangélicos por el rechazo. Y la mayoría son pentecostales, hermano. Por otro lado tenemos evangélicos por el apruebo. Te puedo decir quiénes están ahí, hermano. Están los presbiterianos, los luteranos, los metodistas, luteranos, presbiterianos y otras iglesias históricas. Y ellos están todos por el apruebo. Y están en contra de la brutalidad policíaca. Esa es la iglesia, hermano. Hermanos, esa es la iglesia. Y otros están en medio, porque no quieren ver dañada su imagen como institución. Hermanos,
Mire, el apóstol Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Te voy a decir algo, hermano. La iglesia organizada rechazó a Cristo. Le cerraron la puerta. Con sus instituciones, con sus megatemplos, con sus tremendas organizaciones, ellos rechazaron a Cristo. Y esto se lo digo en profecía del Señor. Dios se volverá a los gentiles. Veremos convertirse al Señor a lo peor de nuestra nación. ¿Me está escuchando, verdad? Así que cuando los mire, trate de no enojarse. Tal como uno de ustedes también dijo, los judíos cuando era un gentil le decían, mire ese perro. Pedro cuando fue a la casa de Cornelio y tuvo que entrar a la casa, dijo, no sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un romano. Hermanos, Dios, otra vez, como lo ha hecho siempre, se volverá a los gentiles. Esa gente miserable, en tinieblas, llenas de odio, miserables, como alguien dijo por ahí, pasto para el infierno. Dios se volverá a los gentiles, porque esa es como la palabra del Señor dice, la multiforme sabiduría de Dios que ahora de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y ojalá usted pueda decir, y a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y volverán a entrar en nuestras iglesias, como en el principio de este siglo, hermano. Cuando la iglesia, en los albores del año 1900, tuvo lo que denominan un avivamiento y se llenó de alcohólicos, rameras, delincuentes y lo peor del mundo. Y lo peor del mundo. Hermano, hace 538 años, hace 538 años, en América Latina tenía muchas tribus. Están los incas, los mapuches, los aztecas, que eran tribus indígenas que habitaban América Latina, hermanos, y estaban entregados a la idolatría y al paganismo. Hacían cosas horrorosas. Habían tribus en América Central, hermano, entregadas a la homosexualidad. Se mataban mutuamente. Estaban llenos de tatuajes. Tonsuraban su piel sacándose pedacitos, se marcaban, se llenaban de cicatrices por todas partes, tonsuraban su cabello, se ponían aros, se partían las cejas con corte y tenían una violencia extrema y se estaban matando. Hermanos, se estaban entrando en un período de aniquilación. Y en el año 1492 llegó un grupo de españoles con Cristóbal Colón, y ahí en medio de los que venían algunos José, y venía un concepto que hoy día odian, un concepto judeo-cristiano, y salvó a este continente de la aniquilación, y prosperó este continente.
a causa de este formato de Dios. Por lo tanto, lo que Dios necesita hoy día son personas con el espíritu de José. No que vengan a disfrutar de prosperidad, comodidades, sino personas que van a ser sacrificadas por la obra de Cristo para la redención de muchos. Porque mientras peor sea la situación, cuando usted la contemple, pero en un momento, hermano, en un momento, Dios tomará lo suyo, su iglesia, no la iglesia organizada. La iglesia del Señor no tiene nombre. Y pequeños hombres, hermano, pequeños hombres, saldrán con un modesto lenguaje. Y esta gente que está enterrada en las tinieblas verá la luz del Señor. Porque Dios se volverá nuevamente a los gentiles. Y así como tuvo de ti misericordia, tendrá misericordia de toda esta gente, de muchos. No piense usted como Jonás, no quería ir a predicar, hermano, porque yo conozco a Dios, dijo, y tendrá de ellos misericordia. Si el Señor te manda, háblale al que se te ponga por delante. Y tus palabras no tienen que ser de humana, persuasivas ni de humana sabiduría. El mensaje es solo uno. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y el Señor te dé de su gracia para que puedas alcanzar con esta palabra a los hijos de Dios, que lo puedan comprender, hermano, porque lamentablemente habíamos caído en la iglesia de la Odisea, una iglesia con mucha riqueza, con muchos autos, con muchos títulos universitarios, pero miserable, pobre, sin embargo el Señor aquí está frente a ti. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano? ¿Vamos a cambiar la situación de este país? Sí, hermano. José era uno. ¿Sabe usted que cuando Dios le dio la señal del pacto a Abraham para circuncidarse, para que se circuncidara, hoy día los historiadores, incluso los historiadores cristianos dicen, Abraham tomó la costumbre de los egipcios. No tienes ni idea, hermano. Todo lo bueno, todo lo agradable que en alguna parte del mundo se hace, fue por una cultura denominada judeo-cristiano, que algún hijo de Dios llevó, porque nuestra cultura judeo-cristiana siempre será motivo de bendición, siempre será motivo de prosperidad para toda una nación, para toda una familia, para un amigo, para nuestra propia familia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y yo doy gracias al Señor por este momento también, y para mi Dios sea toda honra y gloria ahora y para siempre.